Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y atención. Entramos en libertad, salimos en libertad. Hoy continuamos con este nuevo podcast titulado La práctica del aquí y el ahora. Hace unos días hicimos el primer capítulo titulado No eres la mente. Recordaros que esto es una combinación de extractos revisados, extraídos, y de lo que pienso y creo y pongo en práctica, que tiene que ver con Anthony Melo, con Krishnamurti, con Edgar Tolle. El tema de hoy tiene que ver con el ahora, el aquí y el ahora, el miedo y el dolor, algo re importante que está casi sellado en nuestra mente, en nuestra memoria arcaica, es decir, memoria genética, en la memoria de la educación, en la memoria del medio en el que vivimos, y que por imposición, como un pozo, ¿veis? Cuando estudian estas para ver lo antiguo de un suelo, incluso en el Polo Norte, que meten estos cañones hacia abajo y cuanto más bajando van leyendo la antigüedad de ese hielo. Pues esto es lo mismo nosotros, lo mismo, queda grabado y por eso es conveniente revisarlo. Así que vamos a dar un saltito hoy al tiempo, al aquí, a la hora, que es el tiempo, que es el dolor, que es el miedo. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por nosotros mismos, mientras la mente va en su curso libre, manejando nuestra vida, como dicen los ingleses, by default, como un sistema autónomo y con memoria. El dolor que creamos ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. Al no aceptar lo que es, lo que está ocurriendo, existe el juicio. Tiene que ser como yo digo, porque yo tengo razón. Estos son mecanismos mentales. No estamos entrando en nada más que en la revisión. Porque no hacen lo que yo digo que tienen que hacer. Porque eso está mal, porque eso moralmente está mal. Es un juicio. Es como decirle a alguien, te perdono por lo que me has hecho, te perdono por lo que eres, pero una vez perdonado, incluso te perdono, pero me salgo del grupo, por ejemplo, pero tú sigues, supuestamente ya has perdonado, no te interesa el grupo, sales, pero tú, que ya no estás en el grupo, sigues observando al grupo y sigues etiquetando al grupo, fíjate, siguen como estaban, porque tal, pero bueno, dolor gratuito, pérdida de energía gratuita. En el nivel emocional es una forma de negatividad. En el nivel del pensamiento es una forma de juicio. Y en el nivel emocional es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente. Y esta, a su vez, depende de la fuerza de la identificación con la mente. Cuanto más le damos, cuanto más certeza tenemos de que esto es así, tienen que portarse así y actuar así, más negatividad. Es importante que empecemos a ponerle ya nombre a estas cositas, porque así, como que, a ver si despertamos todos. La mente siempre busca negar el ahora, sobre todo cuando no nos gusta, y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificados estemos con nuestra mente, más sufrimos. ¿Y por qué es común, habitual, negar o resistirnos a la mente en el ahora? Porque no podemos funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que siempre es pasado y futuro. Nosotros somos eso. Identidad, control, pero esto del control llevado, va más allá el ahora
de lo nuestro, del cuerpo. Esto es lo que hacen en las proyecciones de las empresas, que dicen: para el próximo trimestre se estima una proyección de crecimiento del 15%, y de repente ese crecimiento de esa empresa resulta que es del 10%, ha crecido el 10%, y entonces resulta que las acciones bajan. Y uno dice: pero si ha crecido. Esto es lo mismo en todas partes. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. ¿Y por qué no aceptamos el ahora? Repito, porque no podemos funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro, así que percibimos el ahora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imaginaos por un momento la vida en la Tierra sin humanos, solamente habitado por plantas y animales. ¿Tendría algún sentido el pasado y el futuro? ¿Tiene algún sentido en la planta, en el animal, el pasado y el futuro? ¿Se podría todavía hablar del tiempo de forma significativa? Nosotros no estamos. Solo el ser humano tiene concepto y psicología de tiempo. Si no existiésemos, no existiría el concepto. Y lo mejor, las plantas no se regocijan en su pasado y en su futuro. Las plantas y los animales luchan, como luchamos nosotros, por su supervivencia, parasitando, juntándose a otras, utilizando a otros. Sí, eso es así. Etología. Uno está pensando: fíjate tú, la abeja esta cabrona se posó ahí, luego me puso una liendre, la liendre me comió el tallo. Pues no, la planta no piensa en eso y se recrea en eso mientras que está creciendo. Fíjate, yo de mayor, cuando vaya creciendo, voy a pasar de helecho a ser un árbol secuoya gigantesco que voy a ocupar 200 metros y no. Es importante el concepto de tiempo psicológico, porque habiendo plantas y animales, obviamente hay un ciclo de vida que es tiempo. Mañana, sol, lluvia, tiempo, primavera, verano, tiempo, o trópico, tiempo. Eso es tiempo y se repite. Pero es solo el ser humano el que maneja el concepto psicológico de tiempo y de espacio. Lo maneja, las plantas y los animales también manejan el concepto psicológico de espacio, su territorio, pero no como el ser humano, que se recrea, fabula, historiea. Hemos ido acumulando una carga cada vez más pesada de tiempo en nuestra mente. Todos los individuos sufrimos bajo este peso, pero también seguimos aumentándolo a cada momento. Y esto lo hacemos siempre que ignoramos o negamos el preciso momento, o lo reducimos a un medio para obtener un futuro, que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana, individual y colectiva, también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Pero esto, de nuevo repito, ocurre en la consciencia humana, en la física humana, en la economía humana, en la política humana, en la religión humana, en todo lo humano, en el trabajo humano. El trabajo es proyección del pasado, del futuro y tirada del pasado todo el tiempo. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, la cuenta meblada, el sistema para seguir y conseguir esto todo el tiempo estamos ahí, todos. Luego algunos lo llaman disruptivo, no disruptivo. Lo disruptivo es muy interesante, porque lo disruptivo deja de ser disruptivo cuando alguien les toca las canicas. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no queremos aumentar más el residuo del sufrimiento pasado que aún vive en nosotros, ¿qué hemos de hacer? Pues no crear más tiempo, o al menos más del necesario para manejar aspectos prácticos de la vida. Y así podemos preguntarnos cómo podemos detener la producción del tiempo, pues quitándole la atención a lo que no es importante, a la recreación.
Y así nos encontramos con que nos podemos preguntar, el momento presente, lo de ahora mismo, es inaceptable, es desagradable, es horrible. Aquí podemos manejar muchas cosas porque podemos decir, el mundo, el estado del mundo es horrible, inaceptable, la ecología es horrible, inaceptable, nos vamos a morir a este camino. Vale, bien, perfecto. Luego podemos actuar en lo nuestro, ¿no? Tu trabajo, imagínate que trabajas de camarero, de fontanero, de que sea de político, lo que te dé la gana, me da igual, de mecánico, de pintor o jubilado. Y además de pensar en el mundo se va a caer, esto de aquí, esto de allá, también puedes actuar en tu día a día. ¿Y cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu día a día? ¿Te afectan esas cosas en tu día a día? ¿Te dan dinero o te dan disgusto? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuál es tu grado de atención con tu día a día? ¿Estás creando alegría o estás creando una cisterna de M? El momento puede ser inaceptable, desagradable u horrible. Y resulta que es como es. Atentos a esto que viene. Es importante observar cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, esto es cómo podemos parar el tiempo. Este continuo proceso de permanecer en el juicio crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, salimos de los patrones de resistencia y podemos entonces permitir ser al momento presente. Esto nos permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdad, de la paz interior. Y entonces es cuando podemos, si es necesario, actuar. Aquí nadie te está diciendo que no actúes. A lo mejor no te interesa actuar ahora, te toca esperarte un poquito. Pero observa, no pongas más de lo que hay. Que no hay, que lo estás poniendo tú. ¿Y sí? Nadie te dice que no te defiendas, que no hagas cosas, que no seas proactivo, yo qué sé, pro medio ambiente, pro vegetariano, que no pasa nada, que da igual, que hacer lo que os dé la gana. Pero no poner más de lo que hay, que lo ponemos nosotros. Y sí, muchas veces en la vida le ha ocurrido a muchas personas que están dispuestas a cambiar su propia vida y a tener un impacto que ellos creen beneficioso en los demás, pues se exponen brutalmente. Por ejemplo, Cristo, pero hay mucha gente más. Aquí nadie impide la acción. Secreto, primero aceptar, entender, aceptar, eso es lo que hay, y después actuar. El no aceptar hemos dicho que era un juicio. Porque esto es, porque fíjate lo que me ha hecho, porque fíjate lo que me ha hecho. Esto ocurre sobre todo, amigos, en nuestra cotidianidad. Ocurre también en otros acontecimientos más fuertes, pero sobre todo ocurre en la cotidianidad, en nuestro estado mental diario, el normal. Despertarte, desayunar, compartir desayuno, ir al trabajo, coche, ir al supermercado, los amigos, la familia, está todo ahí es donde más ruido tenemos, el trabajo, estudiar, el futuro, qué voy a hacer, porque yo ya me propongo, voy a trabajar mucho, a los 50 me jubilo, ¿qué me hacen aquí? Entonces ya... Para superar el sufrimiento acumulado del pasado es importante disolver el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor son nuestras creencias, certezas, educación acumulada y tantas otras cosas de las que ya sabemos. Nuestra familia es así. ¿Cómo? Nuestra familia es así. Hostia, nuestra familia es así, supone que si sois 30 o 40, hay una guía patrimonial, moral, conductual, que alguien ha creado y que lidera la mente individual de ese grupo de 40 monicacos que supuestamente obedecen. Esto puede ocurrir muy fácilmente cuando
nuestra familia es así, tiene dinero, el que alguien lo creó, el patriarca, la matriarca, el Espíritu Santo, y entonces los tiene a todos cogidos por los huevos. Eso puede ser una manera. Otra manera muy típica es la emocional, a través del miedo, del golpe, de la amenaza, del control, de la posibilidad de aislamiento. Esas dos cosas se juntan muchísimas veces, la económica y la trampa emocional, para cagarle la vida a todo el mundo. A todo el mundo. Incluido al listo Calisto, a la lista Calista que inventó el sistema, porque a él le venía bien. O porque quería controlar el mundo. Le llaman muchas veces educar, proteger a los tuyos. Y sí, esto así clarito. Y no nos damos cuenta, casi nunca nos damos cuenta de esta historia. Luego también tenemos una identificación. Todo esto sirve para ir rompiendo el tiempo con el cuerpo del dolor. Es que nos encanta. El ego con el cuerpo del dolor nos encanta porque nos da identidad. ¿Mi identidad cuál es? ¿Esa? Es que nosotros tenemos una tendencia. Luego somos buenos, pero tenemos una tendencia a ser un poco arrancados. Bueno, pues te tocará en algún momento salirte del nosotros, si te da la gana, entrar en el tú solito, tú solita, y empezar a preguntarte si quieres vivir así y poner tanto cúmulo todo el tiempo. Porque es todo el tiempo, amigos. Vamos a ser claros, es todo el tiempo. Tenemos unas poquitas rachas de calma, pero es todo el tiempo. ¿Cuánto nos dura el caramelo de la puerta de un colegio? 2 días, una semanita, un momento de gloria, pues tenemos 2-3 meses, pero enseguida vuelve. Esto me lo explicó una vez un amigo. Dice, mira, ahora te vas a poner peso, ya lo he explicado alguna vez, a perder peso, te has puesto ya en marcha, y el cuerpo, si llevas mucho tiempo, por ejemplo, si estás gordito, yo hablo de mí, ¿no? El cuerpo te empieza a tirar trampas. Pero igual me pasó cuando hice el curso de los 12 pasos y empecé a decir, se acabó esto, las trampas eran brutales, desde dolores hasta cositas en la pancha, lo que quieras, porque se niega ese cuerpo memoria que tienes, esa mente memoria del dolor, el ego dolor, porque es el ego dolor. ¿Alguien te dice a ti que hagas lo que tienes que hacer en la casa porque te da la gana a ti? Si tú lo haces porque te da la gana a ti, ¿por qué te pones la responsabilidad de yo hago esto por los demás? Además, nadie más lo puede hacer, solo que tú. ¿Pero cómo que solo que tú? ¿Pero qué te pasa que solo que tú? ¿Tú eres especial? ¿El experto en algo? ¿El experto en limpieza, en orden? ¿Qué pasa aquí? Os lo digo de nuevo. Todo esto está en lo cotidiano. En lo cotidiano. El que es incapaz de entender que el otro con el que convive o la que convive o los que convivimos puede tener una opinión distinta, sobre todo en la convivencia donde se produce esto más. Impone porque se ha autoimpuesto como el iluminado, la iluminada, el que genera el trabajo, el que da. Es que yo trabajo para todos vosotros para manteneros. Estas palabras existen todo el tiempo. En lo cotidiano está la gran basura que tenemos acumulada todo el tiempo. Rompiendo, me encanta lo de romper, lo tiras al suelo, como los platos que hacen los griegos, ¡pum!, lo tiras al suelo y se acabó. Y sopla un poquito. Vamos a ir ahora un poquito al origen del miedo. La razón por la que nosotros no metemos la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabemos que nos quemamos. No necesitamos el miedo para evitar el peligro innecesario. Solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Está muy bien, nadie está diciendo que borremos el pasado, lo reescribamos. Ahora bien, si alguien nos amenazara con fuego o con violencia física, podríamos experimentar algo parecido al miedo. Se trata de retirarse Se trata de defenderse. Pero aquí no estamos hablando de esa condición de miedo. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Esto es como lo de la adrenalina, el estrés, que es buenísimo. Necesitamos el estrés, pero cuando estamos estresados todo el día, 24/7, eso es una soberana estupidez. Deterioro físico, mental, enfermedades, un paquetito de cosas. Esta
esta condición psicológica del miedo se nos presenta desde hace tiempo. Menos mal que ya lo conseguimos sacar y leer y contar, pues en formas de incomodidad, de preocupación, de ansiedad, de nerviosismo, de tensión, de temor, de fobia, de etcétera. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora, en el futuro, amigos. Nosotros estamos en el aquí y en el ahora, mientras que nuestra mente, ¿dónde está? En el futuro. Esto es lo que crea una brecha que se llama ansiedad. Y si nosotros estamos identificando o identificados con nuestra mente y hemos perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esa brecha de ansiedad va a ser nuestra amante, bandido, fatal, durante un buen rato, larguísimo. Nosotros podemos hacer frente al momento presente, pero no podemos manejar algo que es solo una proyección de la mente. Porque nosotros no podemos hacerle frente al futuro. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Luego tenemos miedo, ego, totalidad. Y aquí viene el paquete de los que yo llamo los fragmentados. Todos hemos estado ahí muchas veces, seguramente. Es una sensación profundamente arraigada de carencia o de falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente y otras somos inconscientes de esto. Si es consciente, se manifiesta como un sentimiento agitado y constante de no ser valioso o valiosa y suficientemente bueno. Nunca llego. Si se es inconsciente o si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas nos embarcamos a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego, de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sentimos dentro. Así nos esforzamos por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento, cremas, zapatillas, ropa, botox, todo lo que queráis, todos, estamos todos, hombres y mujeres y viceversa, ahí metidos, básicamente con el fin de sentirnos mejor con nosotros mismos, de sentirnos completos. Pero incluso cuando alcanzamos todas estas cosas, no las podemos comprar. Por ejemplo, descubrimos pronto que el vacío todavía está allí, que no tiene fondo. Entonces, realmente tenemos un problema. Porque no podemos engañarnos más a nosotros mismos. Bueno, en realidad nos engañamos todo el tiempo a nosotros mismos y es más, seguimos haciéndolo, incluso cuando somos capaces de verbalizar lo que estoy contando. Somos así de simpáticos. En resumen, queridos amigos, ¿qué podríamos o qué podríamos o qué podemos hacer? Pues algo bastante sencillo. Observar cualquier actitud defensiva que surja en nosotros. ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Una identidad ilusoria? ¿Una imagen mental? ¿Una entidad ficticia? Haciendo consciente este patrón y observándolo, podemos romper la identificación con él. El patrón inconsciente comenzará a disolverse rápidamente a la luz de esta conciencia. Y por cierto, esto se entrena. Sí, se repite. Sí. ¿Sabéis que he dicho, uy, pero este está diciendo otra cosa? No, se repite y luego se trasciende. Se repite para trascender. Se crea hábito para trascenderlo. Y sí, ¿hay gente que lo podrá hacer a la primera? Por supuesto. Nos da igual. Nos da igual si tu vecino es un campeón de hacerlo a la primera, si tú eres más lento que el mecanismo de la tortuga. No importa, es que no importa la tortuga, ni importa la velocidad, importa que a ti te importe. Importa que te pongas en marcha, que me ponga en marcha. Eso es lo que importa. Y para acabar con la ilusión del tiempo, ¿qué podemos hacer? Tiempo y mente son inseparables. Retira el tiempo de la mente y ésta se para. A menos que elijas usarla. Retira el juicio. Esto no tiene que ver nada con que tú actúes luego. Retira el juicio. Lo que ponemos extra, que no existe. Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo.
Vivimos de forma compulsiva y casi exclusivamente mediante el recuerdo y la anticipación, que es pasado y futuro. Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro, y una falta de disposición a honrar y reconocer el momento presente y permitir que sea. Es más, os digo más, entrar en ese aquí y ahora es altamente efectivo, por si queréis ponerlo en términos materiales. Es eficiencia absoluta, aunque nos digan todo lo contrario. Proyecta, crea. La excelencia. La compulsión surge porque el pasado te da una identidad y el futuro contiene una promesa de salvación, de una realización, y lo que no sabemos, o lo que empezamos a saber ya, es que ambas cosas son ilusiones. Os dejo, queridos amigos, con esta segunda entrega de la motivación, la práctica del aquí y el ahora, el miedo y el dolor. Os envío un abrazo grandísimo, pero muy grande, grandísimo. Que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más de esto. Chao.